Cuando Xiomara Castro llegó al poder en enero de 2022, el índice de pobreza de Honduras era del 75%, el más alto de América Latina. Eso significa que 3 de cada 4 hondureños no tenían lo suficiente para comer ni las condiciones mínimas para vivir. Ella y su gobierno en 4 años logró una reducción de 11 puntos porcentuales. Llevó el índice de pobreza a 64%. A pesar de que todos los años hubo una reducción de 10 puntos porcentuales en el flujo migratorio y que se aumentó la inversión extranjera directa, que tuvimos una economía de crecimiento estable, los medios de comunicación repetían una y otra vez que la economía estaba fracasada, que les dolía Honduras y que era urgente crear más empleos. A 7 meses de este gobierno tenemos la inflación, está al doble de lo que fue el gobierno anterior. La canasta básica ya cuesta 17.000 lempiras y el salario mínimo está estancado en 12.000. Eso significa que todos los meses hay una deuda o una incapacidad de alcanzarlo por 5.000 lempiras. Pero la prensa ya no dice nada. El COEP guarda silencio, ya no se queja. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Es estúpido el televisor? ¿Está lleno de estúpidos? No, la televisión no es estúpida, pero miente. Esto es Candil de la Calle. Durante los 4 años del gobierno pasado, en la televisión, puntualmente en TSI de Televicentro y después en todos sus canales, se presentaba como un gran analista a un personaje que parece salido del mundo de Hanna-Barbera, un habitante de la bella ciudad de Piedra Dura que aseguraba que la economía era un desastre en el gobierno anterior. A pesar de lo que decía el Fondo Monetario Internacional, que todos los años aplaudió al gobierno de Castro y siguió dándole aportes, a pesar de lo que decía de la CEPAL, que aunque este país es un país muy pobre, éramos en ese momento el país con mayor inversión social de toda América Latina. A pesar de todo eso, el habitante de Piedra Dura decía todos los días en la televisión que la economía estaba fracasando y que era un desastre. O sea, este integrante de la logia de los Búfalos Mojados salía en la televisión y aunque los informes decían una cosa y aplaudían al gobierno de Castro, él se inventaba otras cifras, tenía periodistas que lo aplaudían y mantenía esa tesis de que aunque los números a nivel internacional eran reconocidos y favorables para el gobierno de Honduras, este personaje salía todos los días en la televisión asegurando de que todo era un desastre. Pero después nos dimos cuenta de que era una estafa, ¿no? El 30 de noviembre del año pasado, cuando el Partido Nacional logra por la fuerza quedarse otra vez con el poder, a el mejor amigo de Pablo Mármol, lo nombran presidente del Banco Central de Honduras. Y en 7 meses, esta estrella ya tiene una inflación que es el doble de lo que teníamos el año pasado y la peor inflación de toda Centroamérica. Ya tenemos un aumento de más del 30% de todos los costos. Y a Robertito Lagos ya no le ajustan las mentiras para sostenerse y para flotar en los medios. Hoy tiene que responder con cifras. Su brillante idea de quitar los subsidios, lo único que ha venido a hacer es a acelerar la dinámica de empobrecimiento. Aquellos 11 puntos porcentuales que redujo Xiomara hoy se ven en peligro. De un plumazo, este gobierno le quitó a 700.000 familias que durante 4 años no pagaron la luz eléctrica, les quitó el beneficio y ahora tienen facturas de aproximadamente 1.500 lempiras al mes. Obviamente 1.000 lempiras no es nada para Picapiedra, ¿no? Porque él se ha ido en aumento y ahora tiene un salario de más de 250.000 lempiras mensuales. Pero pagar 1.000 lempiras para una familia cuyo ingreso total es de apenas 5.000 lempiras, significa un 20% de su ingreso. Y si a esto le sumamos que la carga tributaria de una familia pobre anda alrededor del 20%, porque en este país la lógica tributaria está al revés y los pobres pagan más porcentaje de impuestos que los ricos, quiere decir que a una familia le quedan apenas 3.000 lempiras para tener que pagar la comida, el transporte y la renta. O sea, sencillamente no se puede. Y no se trata de pedir milagros o querer justificarlos porque la gente no le pone suficientes ganas o no se levanta lo suficientemente temprano o no le pide correctamente a Dios. Sencillamente con un ingreso tan precario lo que vamos a generar siempre es un ciclo permanente de pobreza. Y hoy vemos otra vez ese ciclo de empobrecimiento acelerándose cada vez más.
Y por conclusión lógica, ¿no? Si aumenta la pobreza, aumenta la inseguridad y aumenta la migración. Para esta fecha, en comparación con el año pasado, ya tenemos un incremento del 40%. O sea, si durante 4 años estábamos felices porque año con año redujimos 10% del flujo migratorio, estos, lo que logramos en 4 años, ya lo deshicieron en los primeros 6 meses de su primer año de gobierno. El flujo migratorio, según datos de los Estados Unidos, ya es 40% más de lo que fue a esta fecha el año pasado. Y como supuestamente vivimos en una democracia, entonces por regla general hay de entender que el gobierno debería de preocuparse principalmente por las grandes mayorías. Y en un país como Honduras, las grandes mayorías son los pobres. Entonces, si tenemos a un gobierno cuya principal dedicación es gobernar para los más ricos, además de ser una barbaridad y ser profundamente inhumano, es un gesto profundamente antidemocrático. El agua ya subió y no hay agua. La energía sube cada vez más, casi llega a un 40% de aumento en comparado a como empezó este año. El combustible sube todas las semanas, sube el combustible. Todas las semanas es más caro y más caro y más caro. Ya quitaron los subsidios, ya no hay créditos para la producción, para el desarrollo agrícola. La clase media que se quejaba tanto del gobierno socialista, hoy está pagando mucho más por todas las cosas y sin ayudar a nadie. ¿Ustedes se acuerdan cómo se quejaba la gente? Porque en la factura de la energía decía, se le está cobrando un poquito más para poder darle energía a los más pobres. ¿Cómo se quejaba esa clase media? Pues les voy a contar, amigos y amigas, ya quitaron los subsidios y ustedes hoy están pagando más de lo que pagaron en los últimos 4 años cuando estaban los socialistas en el poder de la nación. Ya se fueron en contra de los Uber, ya ahora van en contra de los Airbnb. A los TikTokers y creadores de contenido que no le están lavando la cara al régimen, ya les van a caer también con una carga de impuestos. Este año tenemos ya registrado que 30,000 negocios están cerrados. Y por ahí no se pueden explicar, dicen las autoridades del gobierno, por qué esa clase media, ¿no?, tan alucinada está siendo tan golpeada. No solamente es un ataque a los pobres, sino también es un ataque a la clase media. Dice uno de los genios del Ministerio de Economía que el cierre de los 30,000 negocios se debe a las aplicaciones de delivery, queriendo culpar a esos pobres muchachos y muchachas que andan bajo lluvia y sol con una caja en una moto por toda la ciudad, como si en la cajita esa mágicamente se cocinara la comida, como si no se compren los negocios que gracias al servicio de aplicaciones pueden vender más, pueden vender en el lugar y pueden vender afuera. Los negocios no están cerrando por las aplicaciones de delivery, están cerrando porque todo está más caro. Entonces, si un negocio le quiere pasar ese costo de que todo está más caro al precio de la comida, cada vez menos gente lo va a poder comprar. Es sencillamente una regla normal de la economía. Si la demanda no responde a la oferta, entonces los negocios van cerrando. Este es un mito muy común de la derecha. A la derecha le encanta repetir de que ellos, que son gobiernos de empresarios y para empresarios, son buenos económicamente y que los gobiernos socialistas, por enfocarse tanto en los pobres, son malos económicamente, no entienden de economía. Pero para poner algunos ejemplos, podemos ver en el caso ecuatoriano que el señor Daniel Noboa, presidente de ese país, anunció, al igual que el presidente de este, pero cuando empezó su mandato, de que el Estado ecuatoriano iba a pasar a manejarse como una empresa. Hoy, a casi 3 años del gobierno de Noboa, vemos que la economía ecuatoriana es un total desastre, con la inflación por arriba y los precios ya de manera impagable. Muchos hoy se recuerdan al criminalizado falsamente Rafael Correa, que durante los últimos 50 años registró en su gobierno los mayores índices de crecimiento económico y de distribución de riqueza en ese país. Otro caso paradigmático es el caso de Argentina, ¿no?, que hoy tiene su deuda más alta y su promedio de inflación más alto en su historia. Muchos argentinos de la clase media para abajo hoy ya no pueden comprar carne para comer, un país que se ha caracterizado justamente por su tradición en la agricultura y en la ganadería. O sea, mucha libertad carajo, pero sin carne. Pues en Honduras, como ya lo sabemos, también Azura, siguiendo ese desgastado discurso de la derecha, dijo de que este país va a ser manejado como una empresa. El problema de ese planteamiento es que las empresas que conoce Azura solo son exitosas cuando tienen tratos con el gobierno. ¿Quién no se va a hacer rico si el gobierno le pasa todos los contratos para recoger la basura? ¿O quién no se va a hacer rico si el gobierno le pasa todos los contratos para hacer carreteras? Y que después, cuando uno topa la tarjeta de crédito, sea con dinero del Estado que se paguen y que nadie le haga absolutamente nada. Esas son las empresas que estos empresarios tramposos consideran empresas, que son succionadoras
de los intereses de la cosa pública, que es del Estado. El problema es que el Estado, a diferencia de esa creencia de esos empresarios tramposos, no tiene a quién sangrar. El Estado necesita recursos, y en un Estado con recursos limitados y con necesidades gigantescas, siempre se ve en el problema de cómo maneja ese dinero. En un Estado, en una sociedad como la hondureña, ¿de dónde recibe ingresos? Principalmente los recibe de parte de los impuestos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa o incrementar a los impuestos a los más pobres, que además ya están reventados y bien ahogados, o cobrarles impuestos a los grandes ricos que no los quieren pagar. El problema es que si el Estado le cobrara más impuestos a los pobres que ya no tienen para vivir, se metería en un problema social muy importante, y que además para cobrarle a los ricos se necesita una voluntad, un carácter que este gobierno pues no tiene. Y si sumado a esto es un Estado que se le queman las manos por privatizar las pocas empresas que todavía son públicas, entonces ahí sí tenemos que esta empresa que quieren hacer, los amigos que dicen que van a convertir el Estado en una empresa, es una empresa que no genera ningún tipo de ganancia. Esto significa que es un Estado que tiene que responder y cada vez tiene menos capacidad de responder, y que además tiene unas necesidades muy profundas porque es un país muy pobre. Entonces, si no hay manera de recibir ingresos, entonces la lógica empresarial diría que hay que reducir gastos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Honduras. ¿Qué significa para ellos reducir gastos? Pues quitar los subsidios, quitar las ayudas, privatizar la salud pública, privatizar la ENE, privatizar la educación, cerrar todo tipo de inversión social. O sea, dejar prácticamente sin ningún tipo de protección a la población más vulnerable, que ya dije al inicio de esta conversación, pues es la gran mayoría del pueblo de Honduras. El Estado no puede ser visto como una empresa, porque el Estado tiene la obligación de velar por todos los hondureños, no solamente por aquellos que son parte de esa élite. El Estado no tiene que verse a sí mismo como algo para generar lucro. Tiene que tener ingresos, tiene que cobrar impuestos, tiene que tener una política de impuestos más justa para que ese dinero les sirva a quienes más lo necesitan. Esto es una república, no es un supermercado. En los supermercados las estanterías están llenas y todo es bonito, pero usted solo se puede llevar a la casa lo que tenga suficiente en la bolsa. O sea, todo el mundo puede entrar al supermercado, pero solo algunos pueden llevar la carreta llena de comida, y los demás solo les toca la tarea de ver. Esa es la sociedad que quiere construir esta gente, una sociedad desigual en la que la gente vale por lo que tiene en el bolsillo, donde solo es cosas suficientes para que los puedan pagar y nada para todos los demás. Una sociedad cavernícola es lo que quieren hacer, pero felicidades que lo están logrando. Yabadabadú, idiotas.